El cuentacuentos. Este relato pertenece a la serie sobre la historia de Warhammer 40.000. Gracias a la web Wikihammer 40K por permitirme compartir contigo este relato. Si te gusta mi contenido, ayúdame para poder seguir haciéndolo cuando te suscribes, le das a like y dejas un comentario. Ahora, acomódate y déjate llevar por esta historia. La historia marcial de la 10ª Legión está relativamente bien documentada y una gran cantidad de sus registros aún perviven. Junto a las demás protolegiones creadas durante los últimos días de las guerras de unificación de la antigua Terra, fue preparada y armada para la gran misión que les fue encomendada, y su equipo y organización iniciales seguían de cerca los patrones estándar dispuestos para las legiones astartes al inicio de la Gran Cruzada. El origen de sus reclutas fue relativamente amplio, con elementos procedentes de toda Terra, tanto de zonas de larga tradición de apoyo al Imperio, como las ciudades de la placa coabitina, como de antiguos bloques enemigos como Solus Extellax. En particular, la cultura guerrera y la famosa brutalidad de la población de la Vieja Albia, que aportó cantidades sustanciales de reclutas para la 10ª, tuvo mucho que ver con el carácter temprano de la Legión, infundiéndoles un feroz orgullo en una ascendencia guerrera muy anterior a la fundación de la Legión. Utilizada como parte de agrupaciones de varias legiones en las últimas fases de las batallas sobre la propia Terra, recibió sus primeros honores de batalla individuales al luchar ya en el sistema solar contra los mutantes Scythers del agregado Micano en la órbita profunda y en el exterminio del enclave de los Xenos Shliax oculto bajo el hielo de Oberath. En estos dos primeros enfrentamientos, la 10ª había demostrado ser una fuerza de ataque sin remordimientos y ferozmente disciplinada, totalmente capaz de operar con una remarcable coordinación y una furia firmemente concentrada para conseguir objetivos tácticos y estratégicos. En ambas ocasiones, la Legión había derrotado a enemigos poderosos con bajas relativamente escasas, a pesar de la fuerte resistencia encontrada y de luchar en condiciones ambientales peligrosas. Debido a las restricciones de estos dos escenarios de combate, el primero era un pecio espacial artificial y el segundo las cavernas heladas sin atmósfera de un mundo muerto. Estas victorias, aunque notables, no sirvieron aún para hacerlos destacar en el particular estilo de lucha que después los haría famosos. Tendría que llegar el tercer combate a gran escala de la Legión, la invasión del planeta designado 234, o la batalla de Óxido, como se conocería comúnmente entre los historiadores militares imperiales, para demostrar los verdaderos dones marciales específicos de la 10ª, y fueron revelados con gran énfasis. El planeta 234, coloquialmente llamado Óxido, era un mundo desértico y árido, rico en depósitos piroquímicos, desiertos de óxido y los corroídos restos de vastas ciudades largo tiempo muertas. A fin de explotar estos recursos,
Los orcos del poderoso imperio en expansión de la garra torcía del perro de guerra culó, que abarcaba más de 60 sistemas habitados al noreste galáctico de Serafina, había hecho de Óxido una colonia minera habitada por millones de orcos y una vasta, aunque fluctuante población de esclavos humanos con escasa esperanza de vida, cosechados en incursiones interestelares. Descubierto por el comerciante independiente Hedrick Zuckerman e identificado como un objetivo primario para la Gran Cruzada, fue contra este dominio alienígena contra el que se lanzaron las fuerzas combinadas de las legiones con el emperador a la cabeza en el 807 del milenio 30, en lo que entonces fue la más amplia ofensiva en masa de la época. Fijando un patrón a imitar para las futuras invasiones de amplios territorios orcos, la ofensiva de Serafina utilizó las fuerzas de 11 legiones astartes completas y de centenares de grupos de regimientos del ejército imperial para asaltar docenas de mundos orcos tan simultáneamente como los caprichos de la disformidad lo permitieron, manteniendo las fuerzas llenos fragmentadas y aisladas para poder destruirlas por separado. La misión de tomar el estratégico mundo de Óxido y liberar a la población humana esclavizada allí fue confiada a la 10ª Legión, apoyada por un grupo de batalla de vélites de Ursh del ejército imperial y por el cónclave argentino de la Legio Cibernética. Habiéndose medido ya contra la salvaje amenaza piel verde en otras batallas menores, la 10ª Legión, bajo el mando de su Lord Comandante Amadeus Duquesne, formuló un plan de ataque que bebía mucho del temido e inmisericorde arte de la guerra de la vieja Albia, una táctica conocida como el martillo y la tormenta. Tras despejar a la fuerza una zona de desembarco mediante la fuerza bruta de los disparos orbitales de sus naves, Duquesne ordenó a los soldados de Ursh que desplegasen todas sus fuerzas en el planeta. Les hizo ocupar un triángulo de varios kilómetros de lado situado en la llanura entre los 3 principales bastiones orcos levantados en las ruinas, y allí se atrincheraron. Con esto lograron alzar la tormenta. Los millones de orcos, alertados por el ataque desde los cielos y siempre deseosos de entrar en combate, se lanzaron desde sus madrigueras a atacar a los invasores. En cuestión de horas, la llanura era un baño de sangre lleno de disparos, maquinaria destrozada y cráteres de bombas inundados de cadáveres, tanto de humanos como de orcos. A pesar de los ruegos de refuerzos o de permiso para retroceder, Duquesne esperó hasta estar seguro de que el grueso de las fuerzas orcas se habían desplegado por completo antes de responder con la fuerza de su legión. Ellos serían el martillo, usando cañoneras y naves de desembarco bien armadas para abrirse camino a través del huracán de metralla y de aeronaves orcas que cubrían los cielos sobre la batalla. La 10ª desgarró el hinchado cuerpo de la horda orca y desplegó todas sus fuerzas blindadas en una sola punta de lanza compuesta principalmente por tanques Valkador, Mauler y Landrider. A la sombra de estos gigantes acorazados, las escuadras y dreadnoughts de la Legión formaron en filas cerradas y disciplinadas.
avanzando como una sola masa de paso lento y desatando un torrente implacable de disparos. La legión marchó al unísono como una especie de inmensa cosechadora, atravesando un campo lleno de trigo maduro, destruyendo todo a su paso. Avanzó de forma perpendicular a las casi derrumbadas líneas de defensa imperiales, mientras la legio cibernética y las rápidas escuadras cazadoras celestiales en motocicletas a reacción de la legión se extendían por detrás, acabando con las bolsas de supervivientes y protegiendo los flancos y la retaguardia del martillo. Una y otra vez los orcos volvieron para luchar y morir. En respuesta, la 10ª se rearmó y reformó, recibiéndoles con un contraataque abierto y desatando su rabia y su sed de sangre acumulada sobre ellos, hasta que el páramo quedó cubierto de cuerpos y máquinas de guerra destruidas. Después de días de luchas continuas, las oleadas de alienígenas se fueron espaciando cada vez más, hasta que al fin se agotaron y detuvieron por completo. Los orcos de óxido no habían perdido la voluntad de luchar, pero simplemente se habían quedado sin sangre y maquinaria que gastar. Al final de la batalla, la legión había perdido menos de un quinto de sus tropas, una cifra mucho más baja que la que podría haberse esperado si hubieran tenido que atacar los túneles ocultos bajo las ruinas y tomar cada baluarte en una demoledora guerra de desgaste. Los ursianos también habían sufrido graves bajas en las primeras fases de la batalla, pero después habían sido destinados solo a proteger la zona de desembarco y las líneas de suministro mientras la 10ª luchaba, y muchos se habían salvado, lo que hizo que Óxido fuese aclamado como un gran triunfo por lo poco que se había sacrificado para vencer. Habiendo ganado mucho renombre en Óxido, la 10ª siguió practicando con éxito la táctica del martillo y la tormenta en otros combates contra los orcos durante la ofensiva de Serafina, y de ahí nació una reputación de carencia de remordimientos y de gran coordinación, así como una fama particular por vencer en batallas prediseñadas, incorporando apoyo blindado cercano. Las estrategias desarrolladas por la 10ª fueron estudiadas y hasta copiadas con diversos grados de éxito por otras legiones, como la 4ª y la 13ª, durante la campaña contra los orcos de la Garra Torcía e incluso después. No obstante, esta emulación no fue universal, y algunas legiones ignoraron los éxitos de la 10ª, simplemente porque no encajaban o con su temperamento o con su estilo de combate. Con gran rapidez, con sus victorias y sus nuevas tácticas, la 10ª se estaba forjando una identidad propia en combate, y los ursianos, que habían llegado a contemplarlos con un respeto casi supersticioso, les apodaron Caminantes de la Tormenta. Sin embargo, nunca se sabrá qué podría haber surgido de esta progresión independiente, pues pocos años después de la destrucción del imperio de la Garra Torcía, ocurriría algo en un mundo despiadado llamado Medusa. Un frío planeta apenas capaz de mantener la vida humana, varias veces más grande que Terra y localizado en la oscuridad exterior del Segmentum Obscurus, Medusa es el 4º mundo en órbita alrededor de una estrella supergigante conocida como Sthenelus
en los antiguos mapas terranos. En los perdidos días del poderío humano de la era oscura de la tecnología, el saber del Mechanicum sostiene que Medusa era un mundo de gran importancia, cuyas profundidades eran excavadas en busca de raros depósitos de estratos nucleares por vastas máquinas incansables, y cuyas riquezas eran defendidas celosamente de cualquier especie rival por guardianes insomnes. Por ello, cuando la sombra de la era de los conflictos cayó y todo se hundió en la anarquía y el derramamiento de sangre, Medusa, a diferencia de muchos dominios perdidos, no fue olvidado en Marte ni en la vieja Tierra, sino que perduró como una leyenda de gloria y riquezas. Cuando las flotas expedicionarias salieron del segmentum solar siguiendo las mareas de la disformidad hasta el borde mismo de lo desconocido, el afamado Medusa estaba entre los puestos más altos de su lista de objetivos previstos, aunque su posición exacta ya no se recordaba con claridad. Cuando una nave de avanzada del Mechanicum, que llevaba más de un año viajando sola en la oscuridad por delante de las flotas principales, emergió del Empíreo en el sistema Stenelus y redescubrió Medusa, la visión que les recibió fue a la vez inesperada y sombría. Toda la esfera interior del sistema estaba salpicada de escombros de cientos de naves destrozadas, nubes de polvo de silicatos, pecios muertos y planetoides fracturados, todos tan fríos y silenciosos como tumbas. En torno al propio Medusa, el legendario Telstarax, el colosal anillo estación orbital que en la era oscura había rodeado Medusa para saquear sus riquezas y subirlas al espacio mediante inmensos ascensores, era una ruina torturada que en gran parte había caído al planeta con una fuerza sin duda catastrófica. Cuando la nave se acercó al planeta, se vio asediada por muchos peligros, desde las repentinas borrascas iónicas hasta minas que funcionaban erráticamente y sistemas automatizados de armas, antiguos pero aún letales, que se escondían entre los campos de escombros. A pesar de sufrir heridas, el navío avanzó, atraído por el mito de Medusa. Al alcanzar una órbita cercana, escaneó a través de la espesa y amortajada atmósfera, extendiendo su dura mirada por el planeta que tenía debajo. Encontró un mundo casi sin vida y sacudido por una inestabilidad tectónica peligrosa y casi constante. Desde el elevado punto de vista de la nave exploradora se podían ver los agujeros de gusano dejados por las minas que se extendían por debajo de la tundra, así como inmensas cicatrices y cráteres dejados en la superficie de Medusa por la caída de escombros o por algún antiguo bombardeo orbital. También escuchó señales, fantasmas de tráfico de comunicaciones en lenguas medio familiares y distorsionados códigos tecnológicos, y sus augurios detectaron los dispersos latidos cálidos de toscos pero enormes reactores térmicos situados en el corazón de gigantescas máquinas que se arrastraban a través de las tierras rotas de Medusa, y dentro de ellas la débil firma de la vida humana. La gloria de Medusa en la era oscura de la tecnología había decaído en un montón de ruinas deshechas y roca baldía,
cuya riqueza había sido gastada y arrancada en la era de los conflictos. Pero en medio del vacío y los despojos, la profunda observación de la radiación y las señales dio con algo más, algo único que se había ordenado buscar a todos los exploradores y ojeadores de la Gran Cruzada. Un tesoro único. Los orígenes de la presencia humana del planeta no están claros, y las pruebas genéticas revelan que muy probablemente estén en varios grupos de supervivientes distintos, algunos quizá procedentes de la era oscura de la tecnología y otros seguramente restos de los pasajes de las naves durmientes sin navegantes enviadas por el Mechanicum durante la era de los conflictos para intentar encontrar este mítico mundo. Estas antagónicas oleadas de supervivientes, al enfrentarse a las casi insuperables dificultades de la vida en la superficie generadas por el duro clima, la violenta geología inestable y la falta de fauna y flora nativas del planeta, degeneraron en salvajes tecnobárbaros. Obligados además al nomadismo por un paisaje que cambiaba constantemente, en el que las cordilleras y los mares podían aparecer o desaparecer en una sola estación, los medusanos conservaron, por mera rutina y envuelta en una degenerada y supersticiosa fe basada en el tenue recuerdo del culto a la máquina, una reserva ampliamente desigual de conocimientos sobre la forja de armas, la cibernética y la mecánica. Pero perdieron toda sombra de civilización más allá de la de los cazadores-recolectores más simples. Se agruparon en clanes móviles semitribales, los mayores de los cuales tenían su centro de poder en inmensos transportes fortificados sobre orugas, desde los que enviaban partidas a forrajear los magros recursos y realizar incursiones contra los otros clanes en una guerra incesante. Eran un pueblo salvaje e inmisericorde, esclavistas y asesinos para los que la lucha por la supervivencia era un esfuerzo sangriento e inacabable en el que solo los más fuertes prosperaban. Un día, un meteoro dejó un rastro en el cielo dominado por las nubes, justo antes de impactar contra la montaña más alta del mundo llamada Karaashi, el pináculo de hielo negro. El impacto destrozó la cima, enterrándose en lo profundo del hielo en una tremenda explosión de vapor. La tierra se estremeció bajo el impacto que se pudo sentir en todo el mundo. El paisaje se derrumbó, formándose grandes abismos, mientras el planeta retumbaba bajo la agresión del evento. Medusa se agitó con tal ferocidad que los medusanos dijeron más tarde que muchas de las montañas del mundo simplemente se sacudieron hasta hacerse pedazos. El Karaashi era uno de los muchos lugares que los medusanos consideraban las moradas malditas de las sombras malignas de los muertos y de los monstruos de piel de hierro durmientes de las leyendas. A razón del impacto del meteoro surgieron relatos que alimentaron la historia mítica de los pueblos de Medusa. Leyendas que hablan de un descomunal hombre que vagaba por los reinos del norte con el único objetivo de volverse más fuerte y astuto, derribando gigantes de tormenta descomunales
realizando hazañas sobrehumanas de todo tipo y matando monstruos y criaturas máquinas asesinas que quedaron como reliquias bajo el hielo negro del planeta de épocas pasadas de guerra y matanza. La más famosa de estas fábulas presentaba el horror inmortal del gran dragón plateado Asir-Noth, que los eruditos imperiales suponen que era una enorme máquina Necrón. La gran batalla entre el hombre y la serpiente plateada tuvo lugar en la legendaria Tierra de las Sombras, un lugar terrorífico y sumido en una oscuridad incluso atípica para un planeta ya ampliamente cubierto por opacas nubes de polución. Se dice que existían allí innumerables dispositivos metálicos desconocidos que deambulaban sin rumbo, los cuales actualmente ya no existen, pero que demostraban que el planeta habría estado habitado anteriormente a la primera aparición de la humanidad. Descrito en el Cántico de los Viajes, se narra cómo el hombre acosó a la bestia durante días, persiguiéndola a través de los páramos hasta que finalmente la acorraló. Este la golpeó con sus ya legendarios y poderosos puños, pero ni siquiera así logró atravesar su gruesa piel acorazada. Lucharon a través del mar y de la tierra durante días, durante los cuales el humanoide le infligió infinidad de golpes sin vacilar en ningún momento. Finalmente llegó a la conclusión de que para matar a la bestia tendría que sumergirla directamente bajo un río de lava. A pesar de que sus manos se estaban quemando horriblemente, continuó manteniendo a la bestia sumergida en el magma hasta que se hubo derretido completamente. Con la bestia ahora convertida en un charco metálico que flotaba sobre la piedra fundida, el vencedor sacó sus antebrazos de la roca líquida y contempló cómo el metal viviente del que estaba compuesta la bestia se había adherido a su piel, curando las quemaduras, pero ahora formando parte de sus dos extremidades superiores. Pero a pesar de tratarse de un metal resistente como la ceramita, era tan flexible como el resto de su piel. Tras esta gran hazaña, el hombre decidió finalmente volcar su atención hacia los clanes de humanos que habitaban el mundo. Salió de los oscuros reinos prohibidos para encontrarse con una medusa dividida, la cual sometería al obligar a los clanes dispares a seguir su férrea voluntad, cosa que no fue difícil, puesto que los nativos ya lo consideraban todo un dios viviente. Pero aunque no exigía a los medusanos que lo adoraran, ni hacía nada para alentarlo, exigía obediencia a su voluntad y quebrantaba sangrientamente a cualquiera que cuestionara su palabra. Tampoco sofocó conflictos ni trajo la paz al planeta, pero sí que ofreció sus talentos intelectuales naturales a los padres de hierro, a cambio de los secretos tecnológicos que éstos habían guardado generación tras generación. Estos se trataban de líderes tribales medio chamanes, medio tecnosacerdotes, que atendían tanto las necesidades espirituales como las tecnológicas de los clanes. Como parte de la sociedad, estos tampoco podían negarse a las exigencias del hombre, pero pronto vieron que fue una sabia decisión. Con la vasta cantidad de conocimientos adquiridos, este enseñó a los clanes medusanos a forjar mejores armas y máquinas más fuertes con las que continuar luchando entre ellos y sobreviviendo
como siempre habían hecho, para así poder demostrar su valía. El señor de Medusa no creció como lo haría cualquier humano. Aunque se desconoce la información precisa sobre su infancia, se cree que fue capaz de sobrevivir por su cuenta o con muy poca ayuda. Las leyendas que envolvían su figura hicieron que las gentes de los clanes les conocieran por muchos nombres. Los gigantes de la tormenta del pináculo Karahashi lo llamaban el Cataclismo. Debido a su liberación del Wyrm, también era conocido como el Cazador. La fantasmagoría lo apodó la Finalidad. Los Mecaracnis y espectros de fase que lo buscaron parecieron clasificarlo como el Regiunether, o Hijo del Hombre. Mientras tanto, el Subliminat lo había llamado Carne. Pero una vez se hizo el líder inherente del planeta, su rasgo más visualmente característico extendió por los clanes un apodo que se hizo rápidamente el más común: Manos de Hierro, o como se decía en el bajo gótico de Medusa, Ferrus Manus. Así Ferrus también dirigió a los guerreros más valientes de los clanes para adentrarse en los reinos helados de abajo, abriendo bóvedas selladas durante mucho tiempo e invadiendo fragmentos enterrados en el hielo de las grandes máquinas que habían caído de los cielos en días antiguos en busca de salvamento y metal fuerte. En las profundidades, las bandas de guerreros y el gigante de ojos plateados que los lideraba lucharon contra mutantes degenerados y cíborgs muertos vivientes cuya carne podrida colgaba en jirones de cuerpos de metal corroídos, sometiendo a motores oscuros de eras de pesadilla para tomar su botín. Ferrus Manus se convirtió en señor de la guerra, semidios y primer gran sabio del pueblo de Medusa, y en su interior ya sospechaba gran parte del verdadero propósito de su mera existencia. Toda su vida se había convertido en una especie de entrenamiento mezclado con la constante necesidad de demostrar su valía, llegando a un punto en el que asumió que era superior a todos sus congéneres. Tal visión de la vida hizo que exigiera de los demás lo que por ello tenía sentido: obediencia a su persona y la constante obligación de superarse constantemente. El mito del Señor de Medusa no tardó en llegar al imperio del hombre. Muchos grandes líderes de mundos humanos, aún por asimilar, demostraron ser merecedores de respeto por méritos propios, pero solo unos pocos tenían las características específicas para recibir la atención por parte del emperador. Un líder de leyenda en un mundo inhóspito, que creció solo, luchando contra terribles monstruos hasta el punto de convertirse sin esfuerzo en el señor de un planeta, eran características suficientes para demostrar que en Medusa se encontraba uno de los primarcas del emperador. La sospecha se despejó cuando el propio emperador apareció con su flota. Al encontrarse con su hijo perdido, enseguida se dio cuenta que tendría que demostrarle que era digno de ser seguido. Tras una breve conversación, ambos comenzaron un despiadado combate en el que se demostró que Ferrus era digno de lo que se esperaba de él. Los relatos hablan de que duró toda una semana y paisajes enteros cambiaron de forma
ante la embestida de los ataques de ambos. Finalmente, las capacidades del padre abrumaron a las del hijo y el emperador salió victorioso. Ferrus impuso su voluntad sobre sus inferiores como era el orden natural, y ahora él se sometería al que había demostrado ser justamente superior. A cambio, le esperaba una legión de superhombres armados con la flor innata de la tecnología de la humanidad para continuar enfrentándose a retos titánicos, tal y como lo había hecho durante toda su vida. Asumió su posición como primarca y líder de hombres, algo inherente a su naturaleza, y aceptó con agrado su papel en la Gran Cruzada. Así fue como la transición de Ferrus Manus, de señor de la guerra planetario, a general de una legión de marines espaciales, fue rápida y sencilla. El motivo era una constante hambre de los muchos retos que componían la tarea que se le había encomendado, los cuales eran superados gracias a una inteligencia inflexible aplicada con una diligencia innata. Recibió el control total de la 10ª Legión, de la que tomó el mando en cuerpo y alma, renombrándola y rehaciéndola a su imagen. Barriendo de un plumazo gran parte de lo que había sucedido hasta entonces en cuanto a organización, el primarca desmanteló la 10ª Legión con la precisión y la intención con las que un artesano podría deconstruir un cronógrafo mecánico, reconfigurar sus componentes y volver a ensamblarlo de una manera más a su gusto. Ferrus amoldó a la 10ª su visión de las cosas, tal y como ya había hecho con Medusa, con lo que fue evidente que el planeta se convirtiera no solo en su cuartel general, sino en la fuente de reclutas que alimentarían las filas de la Legión. De esta manera, el pueblo medusano y la 10ª Legión se unieron en un todo indivisible, creando algo nuevo que compartiría aspectos de ambos que habían existido antes, y erradicando con puño de hierro todo lo que no se sometiera a su voluntad. Los capítulos que componían la Legión se transformaron en clanes, y los ya existentes en el planeta fueron modificados y adaptados para cumplir con las especificaciones del primarca, haciéndose todo normalmente a la fuerza. Ferrus cogió ambas sociedades, las deshizo y las volvió a montar como quiso, como el herrero que funde el metal para luego crear una espada. La 10ª adquirió el nombre de su primarca, los Manos de Hierro, y estos formaron parte de la sociedad de Medusa como nuevos medusanos, unos astartes que caminaban entre ellos como semidioses, mientras la gente de los clanes nómadas luchaban y morían no solo para sobrevivir, sino para demostrar constantemente sus capacidades tal y como era la voluntad de su primarca, siendo merecedores en última instancia de unirse a las filas de la Legión de los Manos de Hierro. La instalación de la nueva realidad imperial en el mundo hizo poco por aliviar las penurias ya existentes en Medusa, como los constantes conflictos o las supersticiones bárbaras de los nativos. Ferrus Manus se encargó de ello, ya que la existencia de los conflictos y las penurias eran pruebas que separaban a los débiles de los fuertes, asegurando por tanto que solo los reclutas más aptos físicamente, más combativos y psicológicamente adecuados se unieran a las filas de la Legión. Para contrarrestar el potencial defecto de la pequeña base de población de Medusa,
Ferrus Manus se encargó de que en los mundos humanos adecuadamente recalcitrantes que sus manos de hierro conquistaran por la fuerza, aportasen un diezmo forzoso a perpetuidad de los jóvenes varones más fuertes, tomándolos en la adolescencia temprana y siendo seleccionados a instancias suyas por sacerdotes mendicantes del Mechanicum como tributo a Medusa. Vivirían, lucharían, pelearían y sobrevivirían si eran lo suficientemente fuertes como sangre fresca para sus clanes. Solo si demostraban ser dignos se convertirían en aspirantes de su legión al alcanzar la madurez. Y así fue como la sangrienta herencia y el sombrío credo de Medusa se extendieron a las sucesivas generaciones de los Manos de Hierro, convirtiendo a la 10ª legión en un arma de crueldad sin igual.